Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. No sé por qué nadie ha llegado, supongo que hay un problema con la liga. Ahorita yo la acabo de probar y yo no tenía ningún problema, pero no sé ustedes desde su perfil que estén batallando para entrar, la verdad es que no sé cómo hacerle. Aquí están las ligas. Les voy a compartir la pantalla. ¿Dónde quedó? Ahorita un segundo. Aquí está. Aquí está la afiliación. Aquí está la liga. Lunes 4 de agosto. Y aquí entra. Entonces, pues, no sabría qué está pasando. Ya acuérdense que nos pasó una vez. Yo como quiera voy a dar la clase para que la tengan aquí. Voy a abrir la presentación. La clase es de filiación. De hecho, es la última clase. La voy a compartir. Déjenme ver otra cosa primero. A ver, voy a intentar hacer algo. Voy a intentar hacer algo. Voy a intentar algo. A ver si funciona. Permítanme un segundo.
Estoy copiando nuevamente las ligas. A ver si esto funciona. Y que haya oportunidad de que se metan. Permítanme un segundo lo que estoy haciendo. Ok, listo. Las ligas están ahí actualizadas. Espero que funcionen. Yo las veía exactamente igual a las otras. Entonces, bueno, pues ojalá que alguien pueda revisar ahí que pueda entrar. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación. El tema de hoy es la filiación. Filiación, hablamos del derecho que tenemos a tener una identidad, a tener un nombre, a tener un domicilio, a estar identificados con un documento oficial. Todos los que somos mexicanos, todos tenemos ese derecho. Nosotros lo hacemos como por, por costumbre, tener un nombre, tener un domicilio, etcétera, pero la verdad es que es un derecho que tenemos todos, ¿sí? Está en la ley y por ello es importante. Muy bien, continuamos entonces, vamos empezando. Filiación. De la filiación en general. A ver, permítame tantito. Sí. De la filiación en general. La definición amplia de filiación es el vínculo jurídico que existe entre ascendentes y descendentes. Acuérdense que hemos comentado aquí que nosotros nos casamos, tenemos nuestra esposa o esposo, tenemos hijos y luego la familia se va haciendo grande, primos, nietos, etcétera, los cuñados, las cuñadas, etcétera. Todos estamos vinculados por un lazo invisible que le llaman vínculo jurídico, que ese, por el solo hecho de tener cierto parentesco, ya tenemos derechos y obligaciones, ¿sí? Sin limitación de grado. Es decir, entre personas que descienden las unas de las otras. Y de esta manera puede hablarse de la filiación, no solamente referida en línea ascendente a los padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, sino también en línea descendente,
para tomar como punto de relación los hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, etc. Por lo cual, por filiación se entiende en una connotación estricta la relación de derecho que existe entre el progenitor y el hijo. Entre padre e hijo existe un vínculo jurídico que primeramente es de amor, ¿sí? De amor por ser padres e hijos, pero hay un vínculo jurídico que me obliga, ¿sí? A mi hijo a cuidarlo, a darle educación, a darle una identidad, a darle un nombre, a darle una habitación, alimentos, etcétera. Es un derecho que él tiene sobre mí y para mí es una obligación que tengo yo sobre él, ¿sí? Entonces, son vínculos que pues obviamente no se ven, pero ahí están. Filiación legítima es el vínculo jurídico que se crea entre el hijo concebido en matrimonio y sus padres, ¿sí? Hijo concebido dentro del matrimonio. Esa es una filiación legítima, ¿sí? Natural, sin escala, como quien dice, ¿no? Y luego está la filiación natural, que es la que corresponde al hijo que fue concebido fuera de matrimonio. A ver, permítame porque sigue llegando gente. Es el hijo que fue concebido fuera del matrimonio y que finalmente fue reconocido, ¿no? Dentro de un matrimonio posterior. Hay diferentes formas de filiación natural. Es la filiación simple, la adulterina y la incestuosa. La filiación natural simple es aquella que corresponde al hijo concebido cuando su madre no se había unido en matrimonio, pero cuando legalmente celebrarlo con el padre. Pero pudo legalmente, perdón, celebrarlo con el padre. Es decir, no había ningún impedimento que originase la nulidad de ese matrimonio si se hubiese celebrado. Y la filiación natural adulterina es cuando el hijo es concebido por la madre, estando unida en matrimonio y el padre es distinto del marido, cuando el padre es casado y la madre no es su esposa. La filiación natural incestuosa, cuando el hijo es procreado por parientes o entre parientes, en el grado que la ley impide el matrimonio, sin celebrar este. Es decir, entre ascendentes y descendentes sin limitación de grado, puede ser entre hermanos, o sea, parientes en línea colateral o en segundo grado. Déjenme, porque sigue llegando gente. Y la filiación legitimada. Además de la filiación legítima y la natural, existe la legitimada, que es aquella que corresponde a los hijos que, habiendo sido concebidos antes del matrimonio de sus padres, nacen durante él o estos lo reconocen antes de celebrarlo, durante el mismo o posteriormente a su celebración, ¿sí? Son las formas de filiación, son las formas de vamos a decir, legalizar el nacimiento de un hijo, ya sea fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, con otro matrimonio, sin estar casado, etcétera, pero siempre se tiene que generar ese vínculo jurídico, no importa la condición, pero ese vínculo jurídico siempre va a estar ahí. ¿Okay? La filiación legitimada por ministerio de ley comprende el caso especialísimo eh, del hijo que nació dentro de estos casos que mencionamos hace un momento, a los 180 días de celebrado el matrimonio y que no fue reconocido, pero tampoco fue impugnado, ejercitando el marido la acción contradictoria de paternidad sin que haya una declaración expresa en el Código Civil. Les comentaba en otra clase que yo tengo pues un familiar, la verdad es que es un familiar, no muy cercano, pero es un familiar que, que, que así le pasó, que se casó con pues, un matrimonio normal, tienen a sus hijos normales, o sea, imagínense esa situación, pónganle dos hijos normales, reconocidos, sin ningún problema, y el tercer hijo nace todo bien, pero
muy diferente al papá, muy diferente, muy diferente. De hecho, es una niña. Ellos viven en Estados Unidos. La esposa de este familiar es australiana, muy blanca, ella muy blanca. Este, este familiar es moreno, no muy moreno, pero moreno. Y la niña salió, pues, como afroamericana. Afroamericana, entonces, obviamente al principio no se nota mucho. eh, con el tiempo se va notando uno y pues no falta toda la gente que los está viendo, pues dice, oye, espérame, aquí hay algo que no cuadra. Y bueno, finalmente salió todo a la luz donde esa niña pues no era hija de este familiar mío. Sin embargo, él la reconoce como su hija. Y bueno, pero también ellos, eso trajo como consecuencia el divorcio y muchos temas, ¿no? Pero él la reconoce como hija y pues ahí está. De hecho, ahí está la niña. Y de repente vemos fotos y ahí está la niña. Muy bien, son cosas que pasan, pero la ley contempla aún para esos casos qué es lo que hay que hacer y como mencionábamos ahorita, filiación legitimada o filiación natural adulterina, etcétera. Siempre hay un marco que cubre todas esas situaciones. ¿Para qué? Buscando que el menor no se quede sin ese vínculo, ¿sí? Que no esté el menor ahí volando en el aire, sin ningún vínculo de ningún tipo. Eso es lo que se busca, que lo tenga, aunque sea diferente, pero que lo tenga para que al final ese niño tenga sus derechos, obligaciones, etcétera. ¿Sí? La prueba de la filiación legítima en cuanto a la madre resulta siempre de dos hechos susceptibles de prueba directa, es decir, la prueba fehaciente de que ese hijo tiene un vínculo, ¿sí? Es el acta de nacimiento, ¿sí? El acta de nacimiento es la prueba perfecta de maternidad que quedará constituida por el acta de nacimiento unida a la del matrimonio. En cuanto a la identificación del hijo, el segundo elemento para acreditar la filiación legítima relativo a la identificación del hijo es en ocasiones más difícil de prueba, pero dependerá, por ejemplo, del medio social. ¿Qué pasa cuando no hay este papel? Porque sí pasa, comentaba la otra vez que hay muchos niños que no son registrados, entonces ante la ley ese niño no existe, pero sí existe ante la sociedad. Entonces, la prueba testimonial se convierte en muy importante y determinante para probar que ese niño existe y que ese niño es hijo de esos padres, ¿no? Y revisan todo, cómo los trata, porque puede ser su sobrino, ¿sí? Puede ser un sobrino, puede ser alguien que recogieron, entonces tienen que ver esa parte de que sí es hijo de ellos y bueno, se harán las pruebas médicas correspondientes. El alcance de la prueba testimonial en cuanto a la afiliación legítima, en cuanto al acta de nacimiento, es un título perfecto. El acta de nacimiento es un título perfecto para el hijo legítimo, no solo frente a la madre, sino también respecto a su marido y además con un alcance absoluto oponible a todo el mundo. Déjenme, creo que hay gente queriendo entrar. Listo. Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Estamos claros? Voy muy rápido, voy más despacio. Vamos bien, muy bien. Impugnación de la paternidad y la legitimidad. La impugnación, o sea, ¿qué quiere decir impugnarla? No reconocerla o pedir que se reconozca, una de las dos. No reconocerla o pedir que se reconozca. Los hijos nacidos dentro de los 180 días después de haber celebrado el matrimonio,
los hijos de la esposa que nacieren dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio y no tienen la presunción de legitimidad, pero quedan legitimados de pleno derecho en virtud del matrimonio de sus padres, siempre y cuando no ejercite el marido la acción contradictoria de paternidad. Los hijos nacidos después de los 180 días de haberse celebrado el matrimonio, en cuanto a los hijos después de los 180 días de celebrar el matrimonio, su petición de legitimidad es muy fuerte y es casi absoluta, y se busca que el acta de nacimiento es lo principal que hay que buscar, el registro del niño y su acta de matrimonio, porque a veces hacen el registro y no continúan con el paso del acta de matrimonio, el registro de niño nacido vivo, y ahí le paran. Y se olvidan del acta de nacimiento, perdón. Entonces, es inmediato, porque ese papel es importantísimo y después se hace más complicado conseguirlo. Se puede, claro que se puede, pero hay un procedimiento. Preceptos aplicables a este tema en el Código Civil Federal, artículos 340, 341, 342 y 343. Vamos a ver qué dice este código. Código Civil Federal, vamos a ver. No nos tardamos. Es importante que veamos todo lo que mencionan los códigos, porque es con lo que vamos a trabajar. Cuando ya seamos abogados y andemos por ahí, atendiendo una solicitud pues de ayuda, de asesoría, etcétera, el código es el que nos tiene que acompañar siempre. Entonces dijimos artículo 340 al 343. Vamos a ver, se los voy a compartir, artículo del 340 al 343. Artículo del 340, vamos a buscar el artículo 340. Este es el Código Civil Federal. Pasito. Los códigos tienen más de 1000 artículos. De las pruebas de filiación de los hijos nacidos en matrimonio. ¿Cuál es la prueba de filiación de los hijos nacidos en el matrimonio? Artículo 340. La filiación de los hijos nacidos de matrimonio se prueba con la partida de su nacimiento y con el acta de matrimonio de sus padres. ¿Sí? Y luego, el artículo 341. A falta de actas o si estas fueren defectuosas, incompletas o falsas, se probará con la posesión constante del estado de hijo nacido de matrimonio. En defecto de esta posesión, son admisibles para demostrar la filiación todos los medios de prueba que la ley autoriza, pero la testimonial no es admisible si no hubiera un principio de prueba por escrito o indicios de presunciones resultantes de hechos ciertos que se consideren bastante graves para determinar su admisión. ¿A qué se refiere esto aquí en este parrafito? En defecto de esta posesión no son admisibles para demostrar, no, perdón, más arriba. A falta de actas, un hijo, un niño que vean ustedes de 4 o 5 años y que no tenga ni acta de nacimiento ni nada y está en posesión de unos señores. Entonces, a falta de actas, o si estas fueran defectuosas, incompletas o falsas, se probará con la posesión, ese es el párrafo que era que veamos, la posesión constante de estado de hijo nacido en matrimonio. ¿Qué significa esto? Posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio. Esto es la vida del niño día a día con estos señores. ¿Cómo vamos a comprobar
que este hijo realmente es hijo de estos señores. Olvídense ahorita todavía de la prueba de ADN. ¿Cómo es esto? Pues con testigos que vean y que atestiguen que al niño lo tratan como si fuera su hijo, que lo llevan a la escuela, que lo alimentan, que le dan cariño, que lo visten, que lo peinan, etcétera, como lo tratan como un hijo. Esa es una parte muy importante. Y si en algún momento han hecho, por ejemplo, si me inscribieron en la escuela, imagínense escuelas rurales muy alejadas de la ciudad, que eso es donde pasa mucho esto. Lo llevaron a la escuela, cumplió años el niño, le hicieron su fiesta, no sé, cosas de ese tipo que, que son comportamientos que hace normalmente los padres de un hijo. Entonces esa parte se convierte en algo muy importante y se convierte en una testimonial, ¿sí? Para comprobar que ese niño es hijo de estas personas. Acompañado, obviamente, si esto no está claro, pasarán al tema de las pruebas de ADN. ¿Sí? Eh, si uno, si uno solo de los registros faltare o estuviera inutilizado y existe el duplicado, de estas deberá tomarse la prueba sin admitirla de otra clase. Déjenme ver si no tengo a alguien ahí esperándose. ¿Dónde estamos? Hoy me perdí aquí. Artículo 342. Si hubiere hijos nacidos de dos personas que han vivido públicamente como marido y mujer, que es lo que le estaba mencionando, y ambos hubieran fallecido o por ausencia o enfermedad les fue posible manifestar el lugar en que se casaron, no podrá disputarse a esos hijos haber nacido de matrimonio por solo la falta de presentación del acta del enlace de sus padres, siempre que se pruebe que tienen la posesión de Estado. Otra vez, tienen la posesión de Estado de hijos de ellos. Aquí también decía posesión constante de estado de hijo nacido de matrimonio, ¿sí? Que tiene la posesión de estado de hijo de ellos, o que por los medios de prueba que autoriza el artículo anterior se demuestre la filiación y no esté contradicha por el acta de nacimiento. 343. Si un individuo que ha sido reconocido constantemente como hijo de matrimonio por la familia del marido y en la sociedad, quedará probada la posesión de estado de hijo de matrimonio, si además ocurre alguna de las circunstancias siguientes. Que el hijo haya sido usado constantemente el apellido del que pretende que es su padre con la anuencia de este, que el padre lo haya tratado como hijo nacido de su matrimonio, proveyendo a su subsistencia, educación y establecimiento, y que el presunto padre tenga la edad exigida por el artículo 361. ¿Qué edad determinará el artículo 361? Vamos a ver. Vamos un poquito más para acá. ¿Qué edad? Porque ya, a mí me llama la atención eso. Pueden reconocer a sus hijos los que tengan edad exigida para contraer matrimonio, más la edad del hijo que va a ser reconocido. ¿Cuál es la edad mínima para contraer matrimonio? Pues la mayoría de edad en México, los 18 años. Muy bien. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Gracias, señor Terry Martínez, por abrir su cámara. Muy bien. ¿Los demás qué onda? ¿Es la última clase que nos vemos? ¿Ya sabían eso? No, la próxima semana nos vemos. Ya es la semana entrante, ya es examen final. Y en la semana entrante, misma el lunes, vamos a tener un repaso del examen final, para que esa misma semana lo contesten. Entonces, para que el lunes se esperen a la clase de la noche,
puedan contestar ese examen, que al cabo que van a tener toda la semana para contestar. Bueno, continuamos entonces. Acciones. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde me quedé? Acciones de reclamación de estado de hijo legítimo. Casos en los que procede la acción de estado de hijo legítimo, esta se presenta en los siguientes casos, que es los que vimos ahorita en los artículos. Cuando falta al hijo el acta de nacimiento y además no tiene posesión de estado. Cuando falta el acta de nacimiento, pero el hijo sí tiene posesión de estado. Cuando falta la posesión de estado, pero el hijo tiene acta de nacimiento. Cuando hay contradicción entre el acta de nacimiento y la posesión de estado. O sea, el acta de nacimiento por sí sola, si no hay reconocimiento de estado, faltaría esa parte. Tienen que estar las dos partes. ¿Qué es posesión de estado? Consiste en tener la apariencia de ser hijo de alguien sin serlo biológicamente, o sí serlo, pero no tiene que acta de nacimiento. Características de la acción de reclamación de Estado. Reclamación de Estado, acción legal que se puede ejercer para reconocer el parentesco cuando la filiación no ha sido determinada. Se encuentra regulada en los artículos 131 y siguientes del Código Civil. Fíjese que aquí se me olvidó ponerle qué Código Civil es. Vamos a ver si es el Código Civil Federal, 131. 131. A ver. Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, el divorcio, que se ha pedido o limitado la capacidad para administrar bienes dentro del término de 8 días, remitirán al juez de registro civil correspondiente copia certificada de la ejecutoria respectiva. A ver, déjeme ver. Reclamación de Estado, acción legal que se puede ejercer para reconocer el parentesco cuando la afiliación no ha sido terminada, se encuentra regulada en los artículos 131 y siguientes del Código Civil. Mm, mm, mm. El juez de registro civil hará la anotación correspondiente en las actas de nacimiento y de matrimonio en su caso e insertará los datos esenciales de la resolución judicial que se le haya comunicado. Este es cuando se recobre la capacidad legal para administrar, se presente la persona declarada ausente o cuya muerte se presumía, o se dará aviso al juez de registro civil. No, esto no es. La rectificación o modificación de un acta del Estado civil no puede hacerse sino ante el Poder Judicial y en virtud de sentencia de este, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este código. Artículo 135. Al lugar a pedir la rectificación por falsedad cuando se alegue que el suceso registrado no pasó, por enmienda cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental. Pueden pedir la ratificación de un acta del Estado civil las personas de cuyo Estado se trata, las que se mencionen en el acta como relacionadas con el Estado civil de alguno, los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones. A ver, voy a revisar otro código. No se me desesperen, que al cabo que ahorita para eso estamos. Código Civil para el Estado de Nuevo León. Artículo 113. Permítanme tantito. Aquí va a estar, aquí va a estar.
Ejecutar la resolución del divorcio, no, tampoco. Bueno, o sea, esto, a ver, espérame tantito. 131. Estoy buscando. Se los debo. Se los debo porque no, ese artículo no corresponde. Bueno, les debo esto, aclararles este puntito. Bueno, características de la acción de reclamación de Estado. Es una acción imprescriptible para el hijo y sus descendientes y prescriptible para sus demás herederos, acreedores y donatarios. ¿Qué significa esto? Que si un hijo promueve una declaración de Estado, porque hay hijos ahorita ya grandes, ¿sí? Como yo, por ejemplo, que nunca supieron, por ejemplo, quién es su papá, o saben quién es su papá, pero su papá no lo reconoció nunca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos demandan que su papá me reconozca, o sea, yo demando a mi padre para que él me reconozca como su hijo, ¿sí? Y me pague, si es posible, daños y perjuicios y psicólogos y todo por lo que me afectó. El padre tiene derecho también a defenderse y a decir que no. Entonces, son juicios que se ponen muy interesantes, pero sí existen. Entonces dice aquí, es una acción imprescriptible para el hijo, o sea que para el hijo, a cualquier edad puede promover esa demanda de reconocimiento de hijo. No prescribe la acción, puede ser a los 5 años, a los 10, a los 18, a los 30, a los 50, a los 60, no prescribe. Y sus descendientes, para el hijo y sus descendientes. Y es prescriptible para sus demás herederos. En caso de que hubiera herederos de por medio, para ellos, la acción de reclamar herencia sí prescribe, tiene un tiempo determinado. ¿Ok? Asimismo para los acreedores y donatarios, o sea, los que, sus acreedores, si él le debe a alguien, esa parte prescribe, el reclamarle una deuda. Es personalísima durante la vida del hijo, pero transmisible por herencia y susceptible de ser intentada incluso por sus acreedores, legatarios o donatarios a su muerte. ¿Qué significa el punto número 2? Es personalísima, solamente él la puede promover, ¿sí? Mientras esté vivo, pero si está muerto, él puede dejar una anotación en su testamento diciendo, yo tengo un padre, vamos a poner, parece novela, pero así es, yo tengo un padre que nunca me reconoció y ese padre tiene mucho dinero y les solicito que hagan el reconocimiento de qué, reclamación de estado de hijo para que puedan heredar, ¿sí? Y no puede ser objeto de transacción, obviamente. Profe, buenas noches. Buenas noches. Pero ¿quién haría esa reclamación? O sea, Bueno, si esta persona que su papá nunca lo reconoció, vamos a pensar, pero esa persona tuvo hijos, ¿sí? Él sí, puede, en un testamento, decirle a alguien de sus hijos, reclamen esto, ok. ¿sí? Lo ¿Ok? dejaría escrito el nombre. Lo dejaría escrito el nombre en el testamento Ok, para que se haga valer su voluntad. y gracias, profe. De nada. Si están viendo la presentación, ¿verdad? El PowerPoint. Sí, profe. Ok. De la legitimación. Es aquella situación jurídica por virtud de la cual, mediante el subsecuente matrimonio de padres, se atribuye a los hijos naturales el carácter de legítimos, con todos los derechos y obligaciones que corresponden a esta calidad. ¿Qué pasa? Imagínense una pareja que se quieren mucho, pero tienen un hijo, fue antes de casarse.
¿sí? Y a la hora que quieren registrar al hijo y que ven que es un hijo fuera de matrimonio, pues tiene otra característica, ¿sí? Otro tipo de legitimación, que no aparece en ningún lado, pero en los libros va a aparecer que es un hijo con otra, no es una legitimación natural, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se casan para que ese hijo tenga una legitimación natural, pero se le llama legitimación, o sea, corrieron un proceso para legitimar a ese hijo, como si estuviera dentro del matrimonio. ¿Okay? Fusión de actos jurídicos. Fusión de actos jurídicos es que varios actos jurídicos se juntan y se hace uno. Es una fusión de actos jurídicos. La legitimación puede implicar una fusión de dos actos jurídicos, consistentes en el reconocimiento que llevan a cabo los padres del hijo natural y en el matrimonio que realicen después de haber nacido o sido concebidos los hijos naturales. Y de la filiación natural, en cuanto al concepto de filiación natural, por filiación natural se entiende el vínculo que une al hijo con sus progenitores, pero que no se han unido en matrimonio a través de dos formas. Una relación jurídica lícita que producía determinadas consecuencias si los padres del hijo natural pudieron legalmente celebrar matrimonio, por no existir ningún impedimento. O una relación ilícita si los padres estaban legalmente impedidos para celebrarlo por virtud del parentesco o de la existencia de un matrimonio anterior respecto de alguno de ellos o de ambos, dado que entonces los hijos habidos en esa unión se consideraban incestuosos o adulterinos. Del reconocimiento de hijos naturales. El reconocimiento es un acto jurídico unilateral, plurilateral, solemne e irrevocable, por virtud del cual se asumen por aquel que reconoce y en favor del reconocido todos los derechos y obligaciones que atribuye la filiación, por lo cual los elementos de reconocimiento es un acto jurídico unilateral o plurilateral, solemne, por virtud de este, el que reconoce asume todos los derechos y obligaciones que la ley impone al padre o a la madre en relación con el hijo. ¿Ok? ¿Todo claro? Vamos a ver un video que habla sobre un caso real donde una hija demanda a su padre para que la reconozca a ella como su hija. Y este padre se defiende y no la quiere reconocer. Entonces, vamos a ver el video. Pongamos mucha atención porque habla de palabras muy técnicas, jurídicas, que a mí me encantan. Este video, véanlo ustedes también y van a ver. Estamos hablando aquí de otro nivel de índole jurídico. Estamos hablando de niveles de magistrados, jueces y cosas de ese tipo. ¿Okay? Pongan atención. Esta innovación en detallado de autos está arrasando en Estados Unidos. Mira por qué. Nunca suelo publicar cosas como esta, pero tenía que compartirlo. Un segundo, estoy preparando todo. Dura como una hora, no lo voy a dejar una hora. Voy a dejar hacia el principio para que vean el contexto y de lo que se trata. Pero está muy interesante. Salgo yo del aire para que no tengan problemas y para que puedan ver el video sin. Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos las sentencias emblemáticas, los fallos más importantes del máximo Tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a comentar
el amparo en revisión 121/2013, que plantea una serie de cuestiones alrededor del debido proceso, del derecho a la prueba, del litigio en materia familiar, del reconocimiento de paternidad, en fin, un conjunto de temáticas que es importante que conozcamos por su trascendencia jurídica, pero todavía más por su trascendencia social, por el impacto que pueden tener este tipo de sentencias en las familias, en los planteamientos que se hagan. Si haces home office y usas menos tu auto, paga menos por tu seguro. Cotiza en mito.com. En casos de separación o de reconocimiento de paternidad, como decía, etcétera, etcétera. Así que sobre esto estaremos platicando con Cecilia Armengol. Cecilia, bienvenida. Hola, ¿qué ya nos tal? habías Muchas gracias. hecho favor de estar aquí. Es un Muchas gusto recibirte. El gusto Y es mío. Nicole Ilance. Nicole, qué gusto también tenerte. Gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Te pregunto, Cecilia, ¿nos puedes ayudar a entender el contexto fáctico, cuáles son los hechos del caso y también, obviamente, la secuela procesal para que el caso finalmente haya sido materia de conocimiento por parte del máximo tribunal de la República, por favor? Sí, mira, te comento, este caso surge de una controversia familiar que se interpone en juzgados del Estado de México. La acción trataba de obtener el reconocimiento de paternidad de una mujer ya mayor de edad respecto de determinada persona, perdón, de paternidad. Bueno, va ella, acude a los juzgados y su acción es, quiero que el señor de nombre tal reconozca que es mi padre, y para ello se ofrece una prueba que es esencial en este tipo de controversias familiares, que es la prueba genética, la pericial en materia genética. El Código del Estado de México, el Código de Procedimientos, establece que las partes deberán de ellos tener la diligencia y el cuidado de presentar a sus peritos, y en este caso, como la prueba pericial en genética se requiere la toma de muestras, se fija un día determinado para que se desahogue, y uno tiene que acudir la perito nombrada, en este caso por la actora, porque es la que ofrece la prueba, para que se realice la pericial. Sucede que se fija el día del desahogo, pero no acude la perito nombrada por la actora. Entonces lo que sucede es en esta regla que establece el código adjetivo, es que, bueno, si no acude la perita por una causa no justificada, pues la prueba queda desierta. Esto es, se tiene como que pues ya perdiste la oportunidad y no la puedes desahogar. Entonces el juez de lo familiar que conoce, pues dice, no se demuestra la acción y no tuviste razón, tu pretensión no procede, y ahí acaba. Inconforme, esta mujer interpone una apelación, y la sala de apelación considera que, como se trata del descubrir el derecho a la filiación paterna, pues se debe de reponer el procedimiento. Entonces, ¿quién viene al amparo? El demandado viene al amparo y dice, esto es ilegal, la sentencia es inconstitucional, porque me están violentando mi derecho al debido proceso, en el sentido de que el artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México es muy claro en determinar que si la prueba no se puede desahogar por culpa o negligencia de la parte que la ofrece, pues queda desierta. Entonces, es un amparo indirecto, el juez de distrito que toca resolver lo que hace es un estudio muy interesante en cuestión constitucional, y hace una ponderación entre dos derechos. En este caso dice, hay una colisión entre el derecho a la identidad, que es la pretensión del actor del juicio natural, y el derecho al debido proceso en este amparo del quejoso. El razonamiento del juzgado, igual más adelante lo podremos abundar, dice, tiene más peso el derecho a la identidad porque es un derecho fundamental, está relacionado con el derecho a la salud, tiene que ver mucho con la dignidad humana, y por ello el amparo va a proteger a este derecho en mayor grado que el derecho al debido proceso del quejoso, y determina que fue correcta la determinación. Inconforme con el fallo, al ser un amparo indirecto, interpone amparo en revisión, y obviamente como hay un tema constitucional de trascendencia, que es el dar contenido y alcance a los derechos, el derecho al nombre, a la identidad y al derecho al debido proceso, el colegiado remite a la Suprema Corte, y es así como llega al conocimiento de la primera sala el asunto. Perfecto. Muchísimas gracias, Ceci. Nicole,
Quizá no todas las personas que están viendo el programa sepan qué es el derecho a la identidad. No es un derecho como otros, pues no sé, la libertad de expresión o la no discriminación, que son más comunes, más frecuentes. ¿Nos podrías ayudar a entender qué características tiene o cómo se debe entender este derecho? Sí, claro. De hecho, aquí la Suprema Corte lo que hacen las sentencias es precisar, ¿no?, el contenido de este derecho a la identidad. Y de hecho es un tema que se ha visto pues, en otros programas, ya lo dijo la Corte. Este es el derecho que tiene toda persona a tener sus propias características, esto es, características físicas e internas y sus acciones, ¿no? Y esto que hace, pues lo individualiza ante la sociedad, es decir, es todas aquellas características que nos permiten ser uno mismo, a ser quienes somos en nuestra propia conciencia y en la opinión también de los demás, ¿no? Es cómo nos identificamos, ¿no? La forma en la que yo me veo a mí misma y cómo me identifican los demás, cómo me proyecto en la sociedad. Y este derecho a la identidad, pues ya se ha dicho también en otros precedentes de la Corte, deriva también de este derecho a la dignidad humana, ¿no? Que es el derecho a ser reconocidos como seres humanos, como personas, y a definir lo que queremos para ellos, teniendo en cuenta que las personas son fines en sí mismos, ¿no? Y no instrumentos. Y pues este derecho a la identidad, como ya lo expliqué, pues, y como lo precisa también la sala en esta sentencia, es un derecho que es para todas las personas, es decir, que no es exclusivo de un cierto sector, no es exclusivo, por ejemplo, de los niños, sino que también es de los adultos, ¿no? No obstante, tratándose de ciertos sectores, por ejemplo, como niñas, niños y adolescentes, adquiere, como mayor relevancia, es más importante. ¿Por qué? Porque en esos casos, por ejemplo, en casos de niñas, niños y adolescentes, el juzgador tiene que tomar en cuenta esa situación de desventaja, ¿no? En que se encuentran los niños, porque no es lo mismo que acude un niño a un procedimiento en donde no puede ejercer sus acciones precisamente por sí mismo, por su propia minoría de edad, que en comparación con un adulto, ¿no? Que tiene como todas las posibilidades. Y pues bueno, precisando que precisamente es un derecho de todas las personas, también dentro de este derecho está esta cuestión de esta imagen propia que nos da este derecho y que se identifica sobre todo por el conocimiento que tenemos de nuestros propios orígenes biológicos, ¿no? O sea, de dónde venimos, de quiénes somos, de quiénes derivamos. Y esto impacta también desde dos ámbitos, ¿no? Desde el punto de vista tanto psicológico como jurídico. ¿Por qué psicológico? Porque el conocer tus orígenes biológicos, pues te permiten tener un adecuado desarrollo de tu personalidad, ¿no? No tener como un trauma de no saber de dónde vienes, ¿no? Y también, pues, desde el punto de vista jurídico, evidentemente, porque esto está, pues, obviamente ligado a diversas consecuencias legales, ¿no? Como el derecho a tener un nombre, a una nacionalidad, una afiliación, que es esta relación entre padres e hijos, que no nada más se da a través de un vínculo biológico, sino también en los casos de adopción. Y pues también todas esas obligaciones que derivan, ¿no?, de esta afiliación. Por ejemplo, a recibir alimentos por parte de los padres, etcétera. Derechos sucesorios, me imagino también. También, exactamente, derechos sucesorios. Y este derecho a la identidad también se identifica, también se relaciona, que lo destaca aquí la sentencia, con el derecho a la salud, ¿no? Tanto física como mental. ¿Por qué? Porque, como ya lo dijimos, pues desconocer tu origen biológico pues te puede causar pues ciertos problemas como personales, psiquiátricos y de tu propia personalidad, pero también el saber quiénes son tus padres, o sea, te puede dar esa información en ciertos casos para tratar o prevenir ciertas enfermedades, sí, ¿no? A veces los médicos preguntan eso, ¿no? Cuando están redactando un historial médico, oiga, ¿y qué padecimientos hubo en su familia? Claro, el historial Sí, clínico. vaya. No, porque hay enfermedades hereditarias también, hay una trascendencia en eso, ¿no? Así es. Entonces, pues este derecho a la identidad pues, es un derecho amplio, ¿no? Y que abarca pues, todas estas cuestiones, que está vinculado con, obviamente también, con, como dijimos, con estas cuestiones de la propia identidad, hasta sexual y todo eso, ¿no? Y pues este tema tan relevante de estar vinculado con el tema del derecho a la salud, ¿no?
Entonces, y todo esto pues lo destaca y lo desarrolla esta sentencia en este caso. Sí, en ese sentido te pregunto, la explicación de Nicole nos da un panorama en donde nosotros podemos concebir este derecho, que yo todavía me atrevo a afirmar que es un derecho novedoso. Ujú. O sea, no, porque hay derechos más tradicionales en el ordenamiento jurídico de México, pero esta es una construcción de vanguardia. Como un derecho que tiene un valor en sí mismo y que protege cuestiones esenciales para la vida de los seres humanos, vinculado con dignidad, ya se dijo, pero también lo que estoy observando en el comentario de Nicole es que podríamos observar el derecho a la identidad como un derecho instrumental para satisfacer otros derechos. Así es. Como por ejemplo, y en este programa lo hemos comentado, contigo lo hemos comentado, derechos en el ámbito de la familia. Ujú. Nicole dijo el derecho a la salud, etcétera. ¿Es correcta esta comprensión? Es correcto, como todo derecho humano, derecho fundamental, siempre está interrelacionado o se desdobla en otros derechos, ¿no? Los derechos humanos no van solos, sino que siempre van de la mano de algún otro, porque son presupuestos para el ejercicio de otras cuestiones inherentes a la dignidad humana. Entonces, efectivamente, conforme lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia aquí en México, el derecho a la identidad está estrechamente vinculado a muchos otros derechos, como es el derecho a la salud, el derecho al nombre, el derecho a conocer la verdad biológica, el derecho a la identidad sexual, el derecho a la imagen propia o al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El hecho de que yo quiera vestir de cierto modo, pues eso es parte de mi identidad y es la forma en que yo me muestro hacia los otros. Y ahora, para poder entender un poco en el contexto de este asunto que ahora analizamos, pues el derecho a la identidad es un derecho profundamente inherente a lo que es la esencia del ser humano. Y de cierto modo podríamos decir que es más cercano para cualquier persona, no necesariamente con una preparación jurídica, entender el derecho a la identidad, a diferencia de, por ejemplo, otro derecho fundamental que es el debido proceso, ¿no? Y entonces, en este asunto, como trata precisamente de ponderar entre este derecho tan cercano al ser humano como es la identidad y el derecho al debido proceso, que a lo mejor puede ser ajeno si no nos movemos en el mundo jurídico, pues podríamos decir, ¿y por qué la primera sala terminó dándole preferencia al debido proceso, ¿no? Si es algo como que más ajeno al ser humano. Vamos, ayúdanos a entender esa parte. Obviamente, ya lo mencionaste, el juzgado de distrito, al conocer de la demanda de amparo indirecto, pues plantea una ponderación de derechos. Así es. Que metodológicamente les voy a pedir que nos ayuden a entenderlo, obviamente, pero antes de pasar al tema de la ponderación, ya hicimos ahorita, Nicole nos ayudó a hacer una caracterización del derecho a la identidad. Vale la pena también, aunque yo creo que la mayoría de personas que ven este programa son abogados o tienen alguna relación con el mundo jurídico, que nos ayudes a aportar algunos elementos de comprensión del debido proceso. Tampoco hay que darlo por hecho. No podemos pensar que todo mundo sabe qué contiene. ¿Por qué no nos ayudas con esa parte? Bueno, el derecho al debido proceso, quizás en una tradición de análisis jurídico, pues sí no es tan novedoso como el derecho a la identidad, ¿no? Tiene más precedentes, más desarrollo jurisprudencial, precisamente porque deriva de un derecho a la tutela judicial efectiva. En nuestro sistema lo podemos ver 14 y 17 de la Constitución, y el derecho al debido proceso, lo que se ha dicho, constituye el derecho que tiene toda persona primero de acudir, aquí en el desdoble al derecho de acceso a la justicia, de acudir ante un tribunal imparcial, a recibir justicia pronta y expedita, y el derecho a ser notificado, en este caso de algún procedimiento en su contra, al derecho a poder ofrecer pruebas, que va también interrelacionado con el derecho de defensa. Y en este caso tiene gran relevancia, ¿no? Claro, el derecho a alegar y el derecho a recibir una sentencia que resuelva la litis de determinado asunto, de determinada contienda. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Sí está claro lo que comentaban ahí? Son opiniones de la Corte, es del más alto nivel que hay. Es decir, una demanda que se ve en la parte
en el foro común, vamos a decirlo, y luego va subiendo, porque si no te gusta la resolución, tú puedes apelar y luego puedes ampararte y se va subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque está peleando un derecho humano. Y eso es muy importante, que es el derecho a la identidad. Una identidad que no tenía esta chica, entre comillas, legal, porque su papá en su momento no la reconoció. Y esta chica estaba demandando eso, que sea ella reconocida, ¿no? Y el papá pues también se estaba defendiendo, ¿no? Porque ya sabía lo que se le venía, ¿no? ¿Qué les pareció? ¿Dudas, preguntas en este sentido? ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Todo bien. Qué bueno. Todo bien, Es- profe, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Aprendiendo cosas que uno no sabía. Sí, hombre, es que esa es la idea, esa es la idea. Si yo me concentro en el libro, pues sí está padre, aprendemos cosas, pero no cosas de lo que se está viviendo actualmente. Y eso es lo que yo quiero que acaricien lo que se está viviendo afuera, en las calles, en los tribunales, etcétera. Porque eso siento que cuando ustedes lo vean de frente, se van a acordar. Ah, me acuerdo que aquel maestro, este que nos enseñaba y nos decía que esto y que esto y que el otro, y se van a acordar. Por eso también les digo, vean el código, a la hora que veamos el código, los que a ustedes les toque, ay, me acuerdo que me decían que hay que ver el código, ¿no? Para mí esa parte es muy importante. Con esto, pues ahora sí que prácticamente concluimos el curso, no la clase, el curso. Este era el último tema, afiliación. La próxima semana, como les decía, vamos a dar un repaso al examen final para que lo puedan presentar esa misma semana siguiente. Les dejo una tarea por ahí. Si tengo muchos mensajes que leer, habrá gente que les falte que les revise algo o que tengan algún tema, alguna duda con alguna tarea o algo. Síganme buscando por mensaje, no le veo otra manera, para yo irlos atendiendo uno a uno, ¿sí? Antes del examen final. Ya cuando estemos en la semana de examen final, ya muy poquito podemos hacer para arreglar una situación que haya quedado pendiente. Entonces, yo estoy a la orden, ya saben. A veces me tardo un poquito en contestar los mensajes, pero los contesto todos. Cuando hay un mensaje que no contesto, pues es porque no puedo hacer nada, ¿sí? Me dio mucho gusto, la verdad me dio mucho gusto esta clase con ustedes. Espero verlos más adelante, en segundo o en tercero, no sé, a ver en cuándo nos toca. Y pues echarle ganas, si se pudo, llegamos al final. Y pues bueno, gracias a Dios de veras, porque Diosito siempre nos está ayudando por ahí. ¿Sí? Así es. Gracias, profe. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana en punto de las 8. Gracias, maestro. Gracias Al por todo. contrario, gracias a ustedes, no, gracias a ustedes. Buenas noches a todos.